Aquí lastimosamente, bueno, ya pasamos el 20 de diciembre, ahora lo decías, esa era la fecha máxima para que todos los trabajadores en Costa Rica ya tengan depositado su aguinaldo. ¿Qué tan común es esto? Que el patrono se le fue, no le alcanzó, pero al fin y al cabo el problema es el mismo, no pagó el aguinaldo. Sí, aquí hay un tema muy interesante. Como les decía, el problema es que estamos trabajando con una persona para una empresa y no nos ha depositado. Ahora, ¿qué sigue? Hay que tomar una decisión. O conversamos bien con nuestro patrono o tendríamos que pasar a una etapa de ir a presentar una denuncia. Pero bueno, ahí vamos a empezar con roces. Imagínate, voy a ir a denunciar a la persona que me da trabajo. Pero el tema es que tenía una obligación que no cumplió y el trabajador necesita tener depositado su aguinaldo. ¿Para qué? Pues para enfrentar la Navidad, lo que queda de la Navidad, y poder entregarle pues una Navidad bonita a su familia. ¿Cuáles son las principales excusas o causas por las que un patrono no pagó el aguinaldo en la fecha establecida? Vea, el tema es que cualquier empresa o persona física, sea un patrono, sea cualquier persona, definitivamente todos tenemos que tener un presupuesto. ¿Y qué falla? Falla que quizás nosotros como empresa no presupuestamos tener todo el dinero completo para el aguinaldo. Y aquí viene un tema importante. Muchas veces quieren que el trabajador reciba el aguinaldo por partes y la ley es muy clara. Se tiene que depositar todo el aguinaldo y a más tardar al 20 de diciembre. Ahora, ¿qué derechos tendría un trabajador? Porque es que, licenciado, estamos hablando de cuentas, ya uno está pensando como papá, incluso en la entrada a clases, que hay que pagar matrículas. ¿Qué derechos tiene un trabajador en ese caso? Ese tema es sumamente importante. Yo siempre lo dije, la Navidad llega hasta como por ahí del 14 de diciembre. Ya después del 15 de diciembre usted ve las tiendas llenas de artículos escolares y entonces la Navidad es gastar, gastar, gastar en regalos, en fiesta, en comida, pero inmediatamente también viene entrada a clases y un montón de cosas. El aguinaldo evidentemente viene a solucionar muchísimo este problema cuando se hace un presupuesto y se tiene claro cómo vamos a gastar el aguinaldo. ¿Cuáles serían los derechos? Bueno, presentar una denuncia y si ya es algo un poco más fuerte, incluso ir directamente al juzgado de trabajo y presentar la demanda. ¿Para qué? Para que eventualmente le paguen el aguinaldo o incluso eso podría ser una causal que es muy, digamos, algo muy severo, pero es una causal para que yo renuncie, pero que me tengan la obligación de pagarme las prestaciones con responsabilidad patronal. Licenciado, hablemos de en qué casos es legal que se embargue el aguinaldo. Vea, no, el tema es, esa pregunta es sumamente importante y todos tienen que tener claro, tanto los trabajadores como los patronos, que el aguinaldo es absolutamente inembargable. Si por error sucede que un patrono embarga una porción del aguinaldo, el trabajador va a tener que hacer una gestión con el juzgado para que le devuelvan esa parte de su aguinaldo. Es decir, si a mí me habían demandado por una tarjeta de crédito que usé mal, me demandaron y por error me retuvieron en mi lugar de trabajo, me retuvieron una porción del aguinaldo, tengo todo el derecho de ir y solicitar que me lo devuelvan. Ahora, ese error también podría darse en el banco. Cuando a mí me depositan el aguinaldo, si cayó un embargo de cuentas bancarias y el banco haga la retención de una parte o de todo el aguinaldo, y eso le ha pasado a muchas personas. Cuando se dan cuenta, el aguinaldo ya no está en el banco. ¿Dónde está? Está depositado en el expediente judicial. Hay que hacer la solicitud de devolución. El problema es cuánto van a durar. Y yo les podría decir que no van a durar menos de 3 meses en poder recuperar ese dinero embargado. ¿Y qué pasa entonces en ese caso? Por ejemplo, recupera el dinero a los 3 meses, pero las cuentas siguen corriendo y vienen los intereses. Sí, lastimosamente hay personas que dependían del aguinaldo quizás para pagar un crédito hipotecario incluso, para pagar la casa, para la comida. ¿Y qué sucede? Esto va a provocar que de alguna forma se tengan que endeudar aún un poco más y se va a poner la situación un poco más grave. Definitivamente hay mucha responsabilidad, ya sea del banco o del patrono, pero el aguinaldo tienen que pelearlo y no es posible
que simplemente les digan, es que te lo embargaron y entonces la persona se quedó como si nada. No, tienen que buscar asesoría con un abogado para que puedan recuperar ese dinero. ¿Y se le paga, por ejemplo, lo que perdió pagando luego intereses o ya eso queda totalmente a cuenta del afectado? Vea, el tema más preocupante es que si a mí no me habían notificado del proceso judicial y yo hago la gestión para que me devuelvan la plata del aguinaldo, en ese momento ese deudor va a quedar notificado del proceso judicial. Ok, yo quiero contarle a usted que el licenciado José Hernández está siempre muy activo en redes sociales y está dispuesto a ir al rescate de los deudores. Si usted tiene crisis financiera severa, cobros judiciales pendientes y esto le agobia, no le deja dormir, no le deja tranquilo, contacte al licenciado José Hernández con toda confianza. Aquí aparecen los números de teléfono, también sus redes sociales, que incluso le invito para que lo sigan porque tiene temas de interés y muy cotidianos. Ahí puede encontrar usted la solución. Saque su cita y permita que el licenciado José Hernández vaya al rescate de los deudores. Vamos a continuar ahora con otra pregunta también importante. Si, por ejemplo, yo descubro que mi aguinaldo fue embargado por una gestora de cobro que yo ni siquiera reconozco, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo presentar? ¿Cuáles son los pasos también? Sí, lo primero definitivamente, si eso pasa, hay que buscar la asesoría de un abogado que tenga experiencia en temas de cobro. Luego tenemos que revisar el expediente, es decir, la recomendación es que la persona ya tenga el acceso al expediente electrónico del Poder Judicial. Y una vez que se revisa el expediente, verificamos, porque a veces las personas pueden tener 2, 3, 8, 10 procesos. Hay que determinar a cuál expediente le cayó el dinero. Y en ese expediente tenemos que llegar, presentar una gestión por escrito, indicarle al juez y demostrarle al juez que ese dinero retenido era aguinaldo y que era intocable, para que el juez después emita una resolución y ordenen la devolución de ese dinero. Y licenciado, tomando en cuenta que un panorama que puede llegar a suceder, que me embargaron el aguinaldo por error, ¿hay algún mecanismo de emergencia que yo pueda activar a nivel legal para que reducir el tiempo de espera? Quisiera decirles que sí, pero no. Hay, digamos, el Poder Judicial, recordemos que hay un tema, el Poder Judicial va a estar cerrado del 19 de diciembre hasta el 5 de enero. Entonces, en ese periodo no hay nadie, no hay ninguna gestión que me vayan a resolver de urgencia. Y luego, cuando ya, ahora el 5 de enero, abran, ellos van a empezar a resolver los casos anteriores o todo lo que ya estaba presentado. Hay que gestionar, hay que decirles que es algo urgente, pero sí les puedo decir que en menos de 3 meses va a ser imposible recuperar esa plata. ¿Y la solución, cuando yo digo que es algo urgente, queda a criterio de quién? Vea, el tema no es que sea a criterio, sino que hay una lista de espera de gestiones. Entonces se tienen que ir resolviendo cada gestión que se ha ido presentando. Hay que apelar y yo le diría casi a la gente que hay que molestar casi que todos los días para que me resuelvan. Pero definitivamente no hay un criterio de urgencia que se maneje en el Poder Judicial para resolver ese tipo de situaciones. Licenciado, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le haría a alguien que no recibió su aguinaldo por X o Y razón, pero que tiene una situación apremiante a nivel económico? Porque por lo general la gente tiende a endeudarse más para poder cubrir un vacío que por el momento no le va a llegar una solución. Sí, ahí hay un tema lastimoso que quizás de previo había que venir haciendo. Y es que tenemos la obligación de ir haciendo un ahorro durante todo el año. Hay que siempre ir ahorrando un poquito de todo lo que nos ingresa para eventualmente poder enfrentar este tipo de situaciones. Ahora bien, si ya no tenemos el ahorro y no tenemos el aguinaldo, yo lo que recomiendo es entonces bajar los gastos, no hacerlos, pero no recomiendo definitivamente ir a buscar un préstamo más. ¿Por qué? Porque entonces la situación va a ser peor. Lo mejor siempre, recuerden, es tener un presupuesto e ir ordenadamente también haciendo un ahorro que va en paralelo para ir formando algo que vamos a llamar en finanzas el colchón de emergencias. Y de eso pues vamos a hablar en un próximo programa porque ahora ya casi viene la cuesta de enero
y si no nos programamos durante el año, esa cuesta de enero es bastante empinada. Bueno, eso es una excelente recomendación Sí. de oro, licenciado. Muchas gracias Siempre a la orden. por estar con nosotros y que tenga felices fiestas. Igualmente, y que todo el mundo la pase muy bien. Así es, así es. Muchas bendiciones para el próximo año y continuamos. Deudas al Día llegó gracias al licenciado José Hernández.